Voy a grabar. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es Blastocystis hominis, que es uno de los más comunes. Un ratito, un ratito. Ahora sí. Bueno, Blastocystis hominis es una de las principales enfermedades gastrointestinales producidas por los protozoos a nivel país, al menos. Es uno de los que más se encuentra. Yo que estoy en la parte de laboratorio, creo que es el que más hay. Eh, A nivel país creo que está un poco entre la Blastocystis y la Giardia lamblia. Creo que son los dos más comunes. Los síntomas principales, algunos síntomas que causa lo que es la blastocystis, muchas personas portadoras no suelen presentar ningún tipo de síntoma. Cuando aparecen los síntomas suelen ser leves y pueden incluir diarrea, dolor abdominal, hinchazón, flatulencia, o sea, la persona presenta muchos gases, náuseas y fatiga en sí. ¿Va? El síntoma principal de la infección es la diarrea acuosa, o sea, la diarrea es reacuosa. Es muy raro encontrar este tipo de parásitos en una materia fecal que sea una materia fecal de aspecto pastoso, o sea, de aspecto consistente. Como le dije, hay algún otros signos de malestar gastrointestinales. eh, Suelen ser lo que es dolor abdominal, hinchazón, gas, náusea, fatiga. Eh, Generalmente este tipo de parásitos, cuando causa lo que es, o sea, al causarle a una persona mucha diarrea, eso va a causar que la persona se deshidrate, que se comprometa un poco lo que es las defensas en sí, o sea, se tenga una inmunosupresión. Entonces es mucho más peligroso en pacientes con HIV, o sea, con pacientes con SIDA realmente, en donde ellos ya están con las defensas bajas. Entonces al tener este tipo de enfermedad, al hacerle que tenga una deshidratación extrema, que no pueda aprovechar los nutrientes en sí, hace que la inmunidad baje muchísimo más, entonces sea muy peligroso y sea grave, ¿verdad? Para este tipo de personas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la materia fecal de personas con blastocitis? Se ve esta imagen de una materia fecal y los parásitos, los blastocitis, son los redonditos que son mucho más grandes. Los que son más chiquititos, que son medio ovaladitos, son esporos micóticos que generalmente puede haber en lo que es la materia fecal, una materia fecal normal. También suele haber en materias fecales que pasan mucho tiempo, o sea, una persona por lo general, cuando se hace algún tipo de estudio,
para saber si tiene algún tipo de parásito, se junta por 3 días, entonces en ese lapso de 3 días puede eh, hacer que crezcan algún tipo de hongo, ¿verdad? Y los parásitos en sí son, como les dije, son los circulitos que son un poco más grandes, que se ve que tiene tipo una vacuola adentro, ¿verdad? Es muy fácil de detectar en lo que es la materia fecal, porque llama mucho la atención en sí cuando uno mira. Las causas se cree que se propaga por vía fecal oral, lo que significa que puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados o por contacto cercano con una persona infectada, ya sea por una persona que no se que fue al baño, no se higienizó bien, no se lavó las manos, se va, te toca a vos, vos agarrás, comes algo, tampoco no te lavaste la mano, te fuiste, agarraste algo, comiste, entonces ahí uno se puede contagiar, ¿verdad? Esa es otra imagen de lo que es el blastocista y cómo se observa en una materia fecal. Y como les dije, se nota demasiado bien cuando una persona tiene, o sea, llama mucho la atención la forma en sí del parásito. Este, por ejemplo, tiene muchísimo. El diagnóstico, la infección por blastocistitis se diagnostica mediante una muestra de heces. Puede ser una heces seriada, que es el análisis que generalmente se hace para detectar o sí, para detectar algún tipo de parásito, pero cuando una persona está con una diarrea ya cosa muy prominente, o sea, está con mucha diarrea, entonces con una deposición que haga ya se puede localizar lo que es el parásito en sí, ¿verdad? El tratamiento en la mayoría de los casos no es necesario el tratamiento, ya que la infección suele desaparecer por sí sola. Sin embargo, si los síntomas son muy graves, sí, uno debe acudir al médico para poder tratarse con algún tipo de medicamento mucho más específico. Luego está la Endolimax nana, que no es tan común como el Blastocystis ni como la Giardia, pero también se observa acá a nivel país. Es un organismo unicelular microscópico que vive en el tracto digestivo. Es uno de los parásitos intestinales humanos más comunes y se encuentra en todo el mundo. Por lo general es inofensivo y no provoca ningún tipo de síntomas. En algunos casos sí puede estar asociado con diarrea leve u otros problemas digestivos en sí, ¿verdad? Ese sería el parásito en una materia fecal. Este sería una materia fecal, sería el mismo estudio que se hace, sería lo mismo que esta, que el de la el blastocystis, solamente que esta materia fecal se hizo sin ningún tipo de colorante. Entonces es en fresco, o sea, no tiene ningún tipo de coloración. Sin embargo, este sí tiene un colorante que se llama Lugol, que justamente lo que hace en los parásitos le da ese color, ese tinte un poco más marrón, anaranjado, ¿verdad? Para que se pueda distinguir mucho mejor, ¿verdad? Pero igual se ve sin ningún tipo de coloración, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta más ver sin colorante, o sea, me es más fácil, ¿no? Las causas se transmiten por vía fecal oral, puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados o por contacto cercano con una persona infectada, o sea, muy parecido a lo que es el Blastocystis hominis. Y el diagnóstico es prácticamente igual, a través de una muestra de materia fecal, identificando lo que es el parásito, o hoy en día, como les dije, hay muchas pruebas de biología molecular, ¿verdad? Que son muchísimo más específicos que capaz a simple vista uno no pueda ver, o sea, en un estudio de materia fecal uno no vea, pero al hacerse por una PCR, que es por biología molecular, pueda detectar lo que sí, pueda detectar el parásito en sí, ¿verdad? Solamente que el costo es muchísimo más elevado, ¿verdad? El tratamiento también en la mayoría de los casos no es necesario, suele desaparecer por sí sola. Sin embargo, como el otro, también como el blastocistitis, si es que uno tiene ya síntomas muy marcados, síntomas muy severos, la diarrea ya es muy prominente, uno sí debe consultar a lo que es el médico para que le pueda recetar algún tipo de medicamento, ¿verdad? Y ese sería el parásito en sí en una muestra de materia fecal sin ningún tipo de coloración. Luego está la amebiasis, que es la infección por entamoeba histolítica. Se adquiere por transmisión fecal-oral en general. Es asintomática de este tipo de infecciones, pero sus síntomas pueden ir desde diarrea leve
hasta disentería grave. Cuando nosotros hablamos de disentería ya sería lo que es una deposición, o sea, una materia fecal ya con sangre. Las infecciones extraintestinales pueden manifestarse también, o sea, no siempre van a infectar y se van a quedar en lo que es el intestino en sí, sino que se pueden también ir a lo que es el hígado en sí y formar abscesos hepáticos. Y el diagnóstico consiste en la identificación de la entamoeba histolítica en muestras de heces, ¿verdad? O con algún tipo de inmunoensayo también se puede hacer algún tipo de prueba de biología molecular. Ese sería el parásito en sí que se ve en una muestra de materia fecal sin ningún tipo de coloración. También es fácil detectar e identificar porque es bien redondito y se ven los núcleos dentro de lo que es el parásito en sí. No es, es mucho más grande, o sea, un poquitito más grande que lo que es la Endolimax nana, que es la que se puede parecer un poco. Es como esta, pero es como le dije, un poco más chiquitito la endolimas y los núcleos no se ven tanto. Y en comparación con lo que es el blastocisis, sí que generalmente el blastocisis no se ve lo que es el núcleo y se ve lo que es una vacuola grande dentro de del parásito en sí, ¿verdad? Las especies de entamoeba se presentan en dos formas. Está la forma de trofozoite y la forma de quiste. Para que tengan más o menos, así hablando rápido. La forma de trofozoito es la forma en la que el parásito adquiere en un lugar o en una zona donde le favorece para o sea, donde abunda alimentos para él y donde se sienten cómodos, donde se sienten seguros, entonces adquieren la forma de trofozoito. Y la forma de quiste generalmente adquieren cuando pasan, por ejemplo, a lo que salen de nuestro organismo mediante la materia fecal. Entonces ellos adquieren, se enquistan, o sea, entran en unas, tipo se ponen tipo en una, ¿cómo les puedo decir? Adquieren una forma redondeada, ¿verdad? Como estos. Y eso les hace ser mucho más resistente a lo que es el ambiente externo y hace que puedan sobrevivir y obviamente puedan infectar, ¿verdad? Si nosotros desechamos, o sea, mediante lo que es la materia fecal, sale algún tipo de trofozoito, ese trofozoito va a morir rapidísimo porque no es la forma de supervivencia que tiene este tipo de parásitos en sí. Ahora los quistes sí pueden sobrevivir y los quistes sí van a ser los que a nosotros nos van a poder infectar, o nos van a poder producir, vamos a poder contagiar, vamos a poder producir un tipo de enfermedad, ¿verdad? La mayoría de las personas con amebiasis son asintomáticas, pero como les dije, al eliminar de manera crónica el quiste a partir de la materia fecal, esta persona puede seguir infectando, puede seguir contagiando, ¿verdad? Y algunos síntomas son la diarrea y estreñimiento intermitentes, la flatulencia, dolores, la parte cólicos abdominales. Y si es que por ahí se genera algún tipo de absceso en la zona del hígado, obviamente hay dolor en la palpación del hígado. Y luego está la yardiasis, que creo que es la que más se conoce y la que habrán escuchado alguna vez, que es una infección por el protozoo flagelado Giardia duodenalis, que puede ser Giardia lamblia o Giardia intestinalis. Puede ser asintomática o provocar algún tipo de síntomas que van desde flatulencias intermitentes hasta mala absorción crónica. Se genera mala absorción obviamente porque al tener este microorganismo dentro de nosotros, compite obviamente con nuestro organismo para absorber los nutrientes. Entonces, no aprovechamos nosotros todos los nutrientes que consumimos porque nos quitan, estos parásitos absorben también y nos quitan, ¿verdad? Entonces, a la larga nos genera algún tipo de mala absorción. El diagnóstico se establece mediante la identificación del microorganismo en las heces recién eliminadas o en contenidos duodenales mediante ensayos para la detección de antígenos. Y la imagen de abajo sería lo que es el quiste de Giardia lamblia, que es la forma de supervivencia, que es la forma que si nosotros consumimos es la que nos va a generar algún tipo o sea, es la que nos va a contagiar, la que nos va a generar un tipo de cuadro clínico. Los trofosoditos de la Giardia se adhieren fuertemente a la mucosa del duodeno
y la porción proximal del yeyuno y se multiplican por fisión binaria. Algunos microorganismos se transforman en quistes y son los que se eliminan por la materia fecal y son los que resisten a las condiciones ambientales, ¿verdad? Y son las que contagian a las personas, ¿verdad? La infección por Giardia es prevalente en todo el mundo, pero sobre todo en zonas de escasa higiene y es la enfermedad parasitaria más común en Estados Unidos. Eh, y como los otros, como todos los otros parásitos, todos los otros protozoos que vimos, ya sea el Blastocystis, el Endolimax, la Amebiasis, la Giardia, generalmente nos contagiamos mediante el contacto con algo contaminado, ¿verdad? Con lo que es el quiste o con materia fecal, ¿verdad? De una persona que está con la infección en sí, ¿verdad? Ese sería, por ejemplo, el trofozoito de la Giardia, que está acá en el medio, que parece que tiene dos ojos. Ese sería el trofozoito. Si nosotros, por ejemplo, observamos una materia fecal y observamos o sabemos esta estructura, generalmente se está moviendo por toda la materia fecal. Acá, por ejemplo, hay dos. Está uno acá más en el medio y otro un poquito más arriba a la derecha. Entonces, generalmente, si vemos la materia fecal, vemos que se está moviendo por todo el campo en sí, ¿verdad? Pero si vemos lo que es el quiste, los quistes no son móviles y están ahí, generalmente están agrupaditos. El tratamiento, los medicamentos antiparasitarios son fármacos justamente diseñados para eliminar o controlar lo que es las infecciones por los parásitos y actúan de diferentes formas, ¿verdad? O sea, tienen diferentes enfoques en sí. Hay algunos que interfieren con el metabolismo del parásito. eh, Estos alteran los procesos bioquímicos esenciales para lo que es la supervivencia del parásito y eso hace que se debilite el parásito y luego mueran, ¿verdad? Hay algunos que dañan la estructura del parásito, atacan, no sé, directamente lo que es la pared celular y otros componentes celulares del parásito que provocan la muerte. Y luego están los que interfieren en la reproducción del parásito, o sea, previenen que se multiplique el parásito en sí, entonces eso ayuda a que se controle en sí la infección. Y algunos tipos de antiparasitarios, por ejemplo, está el metronidazol y el tinidazol, que son generalmente utilizados para tratar protozoos como la Giardia, la tricomonas. La tricomonas también es muy conocido, muy común. Generalmente hay enfermedades, o sea, la tricomonas puede observarse en lo que es materia fecal, también se puede observar en la secreción vaginal en las mujeres, en el hombre también se puede observar, o sea, una enfermedad de transmisión sexual. Luego está la nitidacina, que es empleada para tratar infecciones por el minto. Los mintos son los gusanos, como por ejemplo la Ascaris lumbricoides, que es el que le hablé al comienzo, que puede causar lo que es, o puede hacer lo que es el ciclo de los, el trichura y trichura también. Luego está el albendazol y mebendazol, utilizados para tratar infecciones por una amplia variedad de helmintos, o sea, gusanos, incluyendo los oxiurus, ascaris y anquilostomas. Luego está el praziquantel, que es utilizado para tratar infecciones por tenias y esquistosomas. Todo eso vamos a hablar en la próxima clase, en la parte de los helmintos. Y la ivermectina, que es empleada para tratar infecciones por oncocercosis, que es un parásito en sí que generalmente es más común en África y causa algún tipo de ceguera. Y la filariasis, que es un tipo de helmintos que generalmente se sitúa en lo que es el aparato, en lo que es el músculo en sí y no en el aparato circulatorio en sí. O sea, también se puede encontrar en lo que es el aparato circulatorio, ¿verdad? Pero generalmente lo que hace la filariasis es obstruir los vasos linfáticos, entonces hace que se acumule en algún tipo de... Se acumula la linfa y se genera un engrosamiento de lo que es en la pared de los... Un ratito. ¿Cuál sería la diferencia entre los hongos y los parásitos, profe? Los hongos generalmente pertenecen a otro grupo, o sea, ellos son o sea, a otro reino en sí, ¿verdad? Que son el reino fungi. Los hongos también son parásitos, porque también parasitan, ¿verdad? Ya sea las plantas. Cuando hablamos de parásitos, no solamente vamos a hablar
ya sea los protozoos, o no, no vamos a hablar solamente de los gusanos en sí, ¿verdad? Cuando hablamos de parásitos, hablamos de cualquier tipo, como vimos en la primera diapositiva, que cuando hablamos de parasitismo hablamos de un tipo de relación que hay entre dos organismos en sí, entre dos organismos diferentes. El parasitismo hablamos de que era una relación entre dos organismos en donde un organismo es beneficiado y el otro es perjudicado. Entonces, hay algunos hongos que son parásitos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos genera, por ejemplo, el hongo la onicomicosis, que a nosotros nos genera el cuadro clínico de lo que es la onicomicosis. Nos provoca todo lo que es la deformidad de la uña, el cambio de color, que sea más frágil, y, y el hongo obviamente adquiere o saca todos sus nutrientes para poder sobrevivir de nosotros, ¿verdad? Entonces, como les dije, lo que es el parásito, el parasitismo en sí es un tipo de simbiosis, o sea, es un tipo de relación en sí. Entonces, los hongos, o sea, son microorganismos diferentes, ¿verdad? El hongo pertenece al reino fungi, son organismos generalmente eucariotas. Todo lo que es la composición en sí del hongo es diferente porque tiene pared de quitina. eh, no pueden producir su alimento, o sea, necesitan sacar su alimento de otro organismo, generalmente de materia orgánica muerta o de materia orgánica viva. Y los parásitos en sí, ahí ya podemos hablar de protozoos, también podemos hablar de protozoos, que es lo que estamos hablando ahora. Hablamos de los gusanos, que también son parásitos, los helmintos, los hemoparásitos, que son también protozoos en sí. Pero son diferentes, o sea, ambos parasitan. Los hongos pueden ser parásitos, los protozoos también son parásitos, los helmintos también son parásitos. Como le dije, hay que saber distinguir un poco. O sea, cuando hablamos de parásitos, no vamos a hablar siempre de los gusanos y de los protozoos nomás. Tenemos que saber diferenciar bien, tenemos que saber distinguir bien que parásito, el parasitismo es un tipo de simbiosis dentro de lo que es la naturaleza en sí, o sea, un tipo de relación en lo que es la naturaleza. Y dentro de los parásitos ahí entran los hongos aparte, los protozoos aparte, los helmintos aparte, los hemoparásitos aparte. Entonces, ¿los hongos son parásitos? Sí. ¿Los protozoos son parásitos? Sí. ¿Los helmintos son parásitos? Sí. Todo lo que genere, toda relación que haya entre dos organismos en donde uno se beneficie y otro eh, salga perjudicado es un tipo de parasitismo. ¿Alguna consulta, otra consulta hasta acá? ¿Cuánto están? 8. 1, 2, 3, De mi 4, parte 5, no 6, puedo. 7, 8. Una compañera te hizo, pero preguntas ahí, profe. Sí, 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 el de Tania. ¿Hay otro? Ya no. Eh, un ratito voy a anotar en la lista. María Ermelinda, Silvia, Leila, Ana Lucía, José también vi que estaba hace rato. Tania y Claudia. Entonces, si no tiene más consulta, ya les libero. Y la próxima clase es la última clase. Voy a tratar de hacerle también un cuestionario para el examen. Y eso va a ser 25 preguntas del examen. Decime, Ana Lucía. Profe, ¿qué tal? De mi parte no hay ninguna duda de la clase. No Bueno, escuché nomás una parte, si dijiste si vamos a tener algún trabajo práctico para el puntaje del examen final. no, no, no. Ya con ese trabajo que hicieron, eso nomás le hace valer también a lo que es el examen final. No se preocupen.
O sea, ahora esperamos el final nomás ya, profe, entonces. Solamente el final de ahora. Dale, dale. ¿Otra consulta? Bueno, entonces les libero. Nos vemos